Hola estudiantes de tercero de secundaria, nos volvemos a juntar en Aprendo en Casa. Antes de empezar, revisemos lo que hemos hecho en programas anteriores. Primero, determinamos qué vamos a investigar o estudiar y las características o variables de una población. Luego, nos preocupamos en cómo hacerlo y analizamos si podíamos llegar o no a toda la población. En nuestro caso no fue posible y decidimos determinar una muestra para realizar una encuesta. Nuestro qué y cómo estaban resueltos. Después, realizamos la encuesta y obtuvimos los datos de nuestra muestra. Estos datos se organizaron en tablas de frecuencias. Y, para comunicar lo que habíamos encontrado, encontramos dos formas, con gráficos y medidas resumen o medidas de tendencia central. Fácil, ¿no? En la actividad de hoy, la pregunta o reto es, ¿cómo y qué medida resumen podemos emplear para representar los datos que tenemos? Respondiendo un poco a la pregunta, debemos lograr representar, con medidas resumen pertinentes, las características sobre la vida saludable de la población en estudio. Para ello, recordaremos programas anteriores. Vamos a observar nuestra tabla de frecuencias y nuestros gráficos de una manera distinta. ¿Listas y listos? Seguro ya deben tener a la mano un lápiz o lapicero y un cuaderno de apuntes. Entonces, arranquemos. Primero, tracemos nuestra ruta. ¿Cómo pensamos que podemos llegar a lo que nos piden hoy? Que es representar cada variable con un único dato. ¿Profesor? Hola Jonathan, chicas y chicos en casa, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, profesor Emerson. ¿Cómo te fue con tu canasta solidaria? Excelente. La gente de la municipalidad nos contó al grupo y a mí que la familia estuvo muy agradecida. Profesor, ¿nos puede ayudar con los pasos para lograr nuestro reto de hoy? Claro que sí. Aquí los pasos. A. ¿Qué información tenemos? Pues están a la mano los datos en la tabla de frecuencias y en algunos casos en tablas de doble entrada. También están los gráficos estadísticos. B. Recordamos cada medida resumen, es decir, qué es la media, la moda y la mediana. C. ¿Qué medida resumen es la adecuada para los datos que tenemos? Con las ideas claras, veremos cuál es la más conveniente para cada variable. D. ¿Cómo podemos calcular las medidas resumen? Mediante el cálculo obtendremos la más pertinente para cada variable y las interpretaremos. El primer paso ya lo tenemos, ¿cierto? Verifiquen si tienen su tabla de frecuencias y sus gráficos de las actividades pasadas. Ahora recordaremos lo que son las medidas resumen. Ahí necesito su ayuda, profesor. Sobre todo ahora que no está conmigo mi amiga Mine. Tengo un esquema que nos puede ayudar. Obsérvalo y dime qué ves. Hay una fila donde están los tipos de variable, que es donde dice variable cualitativa nominal, ordinal y cuantitativa. Luego está la fila de abajo, lo que vemos en amarillo, que tienen las medidas resumen, que son la moda, la mediana y la media. Y después hay unas líneas que relacionan los tipos de variable con las medidas resumen. No entiendo por qué en la variable cualitativa nominal solo se puede obtener la moda. ¿Qué ideas se te vienen a la mente? ¿O qué imaginas cuando escuchas la palabra moda? No se me ocurre nada, profe. Vamos, seguro imaginas ropa o zapatillas de moda, lentes oscuros, la canción más pegajosa del verano. Sí, algo así. Bien, relacionar cosas reales con matemática siempre ayuda. La moda en estadística es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia, como un atuendo de moda que de pronto empieza a verse más seguido en la calle. Por ejemplo, en tu muestra hay 38 personas de género femenino entrevistadas y 22 de género masculino. Con esos datos, ¿cuál sería la moda en la variable género? Como es la que más se repite o tiene mayor frecuencia, la moda serían las personas de género femenino. Exacto. Entonces diremos que la muestra estuvo formada mayoritariamente por este género, lo que de hecho es algo verdadero y hará que las personas que escuchan esta información ya tengan una idea de cómo fue nuestra muestra y de las conclusiones que se podrían extraer de ella.
¿Qué sucede si la mitad de mi muestra es de personas de género masculino y la otra mitad femenino? ¿Cuál sería la moda en ese caso? Eso correspondería a una muestra donde hubo la misma cantidad de personas de ambos géneros. Entonces no hay valor que tenga mayor frecuencia, porque los dos tienen la misma cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, no habrá moda. Si encuentras que no hay algo que tenga mayor frecuencia, esta distribución de datos es amodal. Es decir, no se puede resumir con la moda. ¿Sabes? Pueden haber casos donde hay dos modas o dos valores de la variable que tienen la mayor frecuencia. A eso le decimos bimodal. ¿Hasta aquí todo claro con la moda, chicas y chicos en casa? Yo creo que lo tienen claro. Ahora, lo de la mediana lo recuerdo bien. Es la que indica el valor que está en la mitad exacta de todos los datos que hemos recolectado. Es una idea clara, pero la afinaremos un poquito más. La mediana permite dejar la mitad de los valores a un lado de la mediana y la otra mitad al otro lado. La mediana es un valor central, que se puede aplicar cuando los valores de la variable pueden ser ordenados de menor a mayor. Y la mediana permite describir el 50% de datos que están del valor de la mediana a mayores o menores valores. Finalmente, la media, más conocida como promedio, ¿no? Tú lo has dicho. Permite calcular un valor que represente a todos los valores que toma la variable. Por ejemplo, si nos dicen que la media del grupo de todos los estudiantes que nos están viendo por televisión en este momento es de 15 años, quiere decir que podría imaginar que todas y todos los televidentes en este momento tienen 15 años, aunque puedan tener 14, 15 o 16. Incluso, si sé que tienen 14, 15 o 16 años, puedo imaginar que hay la misma cantidad de estudiantes de las tres edades, pues la media equilibra los valores de las frecuencias, y esta medida de resumen solo aplica a variables cuantitativas. Ya tenemos una clara idea de las medidas resumen. Podemos anotarlo y poner logrado a nuestra lista inicial de pasos. Tal vez para unos está logrado, pero para otros hace falta un poco más de profundidad. Lo iremos viendo con el cálculo de cada uno de estos valores. Analicemos entonces nuestras dos primeras variables para describir la muestra, edad y género. Sobre esta última ya vimos que la moda es las personas de género femenino. ¿Dónde encontramos esa información en esta tabla? En la parte de abajo, donde dice total masculino 22 y femenino 38. Por lo tanto, la moda es 38. Eso es. Seguimos con el cálculo de las medidas de resumen para la variable edad. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Pero, ¿cómo calculamos su valor? Yo recuerdo que se sumaban todos los datos y se dividía entre la cantidad de datos. En resumen, eso es lo que hacemos. En este caso, como tenemos datos agrupados y no sabemos con precisión la edad de cada encuestado, trabajaremos con la marca de clase. Recordemos que esta es el valor intermedio de los extremos del intervalo. No se olviden tampoco cuál es su intervalo matemático. Este, a veces, cambia en la presentación de la tabla o los gráficos. Por ejemplo, en esta tabla vemos que el primer intervalo es de 12 a 17 años, pero de manera estricta matemáticamente es de 12 a menores de 18 años. Pues si una persona tiene 17 años y 9 meses de edad, se considera que tiene 17 y por lo tanto estaría en el primer intervalo. Entonces, tomando en cuenta eso, sabemos que el primer intervalo comienza en 12 y termina abierto en 18. Hallamos el valor intermedio sumando 12 más 18, que sale 30. Luego, dividiendo la suma entre 2, obtenemos 15. 15 es la marca de clase para la primera fila, ¿no? De la misma forma se obtienen las otras marcas de clase, que según veo ya están colocadas en la tabla. ¿Qué significa la marca de clase? ¿Y qué representa ese número? Pero antes que nos sople, ¿qué le parece si nos vamos a comerciales? Por supuesto. ¡Ya regresamos! Preguntas. Casa secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Ya estamos de vuelta! Sobre tus preguntas. ¿Qué significa la marca de clase? ¿Y qué representa ese número? Observemos el tercer intervalo o clase. ¿Qué edades comprende
¿Y cuántos encuestados están en ese intervalo de edad en total? En ese intervalo están las edades desde 24 hasta 29 años. Y en total son 11 personas. ¿Me puedes decir qué edad tenía cada persona para poder sumarlas? No dice en la tabla. Exacto. Como la tabla no especifica la edad que tiene, se genera el valor llamado marca de clase. Y ese valor representará la edad de las personas en este caso. Entonces, diremos que esas 11 personas tienen 27 años, solo para efectos de cálculo. Y así lo haremos para cada fila. La marca de clase representa el valor que toma la variable cuando hay una agrupación en intervalos o clases. Con esa información ya podemos calcular la media. Leamos la columna que dice total. Para 15 años hay 16 valores. Para 21 hay 9. Y así seguimos. Eso es lo que vemos en la fórmula aquí desarrollada. En lugar de sumar 15 más 15 más 15 16 veces, se escribe la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Observen la fórmula. Los valores en morado son los años indicados por la marca de clase y los valores en azul son los que indican la frecuencia absoluta. Esos productos los resolvemos y sumamos los resultados. Todo esto lo dividimos entre la cantidad de datos, que en este caso son 60, y obtenemos 29,3 años, que será la media de la edad de los encuestados. Eso significa que, si a una persona le decimos que nuestros encuestados tenían aproximadamente 29 años, esa persona se imaginará que es como si todos tuvieran 29 años, o que si había uno de 30, tenía que haber otro de 28 para compensar o poner en un equilibrio similar. Con este número 29 se puede decir que la población de encuestados de la muestra tiene 29 años. ¿Podemos hacer eso si separamos por género? Sí, solo hay que tener en cuenta el total de datos que tenemos y la frecuencia que usaremos, pero el procedimiento es el mismo. Aquí observamos el procedimiento para el caso de personas de género masculino y femenino por separado. Si te das cuenta, las marcas de clase se mantienen, pero las frecuencias cambian. Observen que, para el caso del género masculino, los valores en morado representan las frecuencias y el n es igual a 22. En el caso femenino, las frecuencias están en rojo. El total cambia a 38. Operando, se obtiene que la edad media de los masculinos de la encuesta es 32 años y el femenino 27 aproximadamente. ¿Y podemos describir la muestra con los 3 valores? Por ejemplo, diciendo que nuestra muestra estuvo formada mayoritariamente por personas de género femenino y que la edad promedio de esta muestra fue de 29 años. Pero si consideramos solo a las personas de género masculino, su edad promedio fue de 32, mientras que la de género femenino fue 27 años. Está perfecto. La persona que escucha o lea tu información puede imaginarse cómo fue tu muestra. Hasta aquí tenemos calculada y comprendida la media para la edad y la moda, para la variable género. Ahora, pensemos en la moda para la edad. ¿Se puede calcular? Claro que sí. Si hay mayor frecuencia, se puede. Como ahora has puesto un gráfico de barras dobles, debo fijarme en la parte en que la altura de las dos barras en conjunto sea mayor. Y eso ocurre en el primer intervalo. Ese es el intervalo modal, el de la moda. Veamos la fórmula para que sepan cómo obtenerlo en casa. Esta vez lo haremos desde el gráfico de barras. Nos piden el límite inferior del intervalo modal. Se refiere al extremo izquierdo del intervalo, que en este caso es 12, ¿cierto? 12, sí. Después se indica la frecuencia del intervalo modal, que es la suma de las alturas de las barras, que sería 5 del azul más 11 de la roja, dando como resultado 16. De ahí dice, amplitud del intervalo. Allí debemos recordar algo. Cuando hacemos referencia a los intervalos en la fórmula, nos referimos a los intervalos que consideramos en la tabla de frecuencias, y no a los que figuran en la presentación adaptada para el público. Incluso, en esta presentación, alguien nos podría preguntar, ¿y en qué intervalo cuentas a las personas que tienen más de 17 y menos de 18 años? Y nuestra respuesta, en este caso, sería que están en el grupo de 12 a 17, porque esas personas aún no cumplen 18 años. En ese caso, el intervalo es realmente desde 12 hasta menores de 18,
por lo que sus extremos son 12 y 18, y la amplitud es 6, que resulta de restar ambos valores. Mejor lo anoto. Al principio no entendía bien de dónde salía ese 6, pero ya queda más claro. Luego hay unos valores de D sub 1 y D sub 2, que están expresados en términos de la frecuencia, que aparece como F sub i, que se refiere a la frecuencia del intervalo modal, y a F sub i menos 1, que se refiere a la frecuencia del intervalo anterior. Y, como no hay intervalo anterior a ese intervalo, la frecuencia se considera 0, ¿o me equivoco? Es correcto. El paso siguiente es reemplazar todos esos valores y así obtienes que la edad de moda de todos los encuestados es 16 años. Eso quiere decir que la mayor parte de los encuestados tenía esa edad. Y creo que eso ocurre si contamos solo a las personas de género masculino y femenino por separado, porque en ese intervalo también están las barras más altas para ambos grupos. Y lo podemos ver en las siguientes imágenes. Ahí ya cambian los valores de las frecuencias. Para el género masculino se observa solo las barras azules, y el valor aproximado de la moda sigue siendo 16. Algo similar ocurre para el género femenino. Cambian también los valores de las frecuencias. Ahora solo observamos las barras rojas, y el valor es similar, 16. ¿Los valores siempre van a coincidir? En este caso posiblemente coincidan, pero podría ocurrir algo distinto y tener una moda general y otras para las partes de esa muestra. Muchos autores consideran que la moda es una medida de resumen, pero que no es de tendencia central, porque puede estar en una posición distante del centro, como ocurre con la media, que sí tiende a estar en el centro. Eso también ocurre con la mediana. Y eso lo veremos a continuación. Lo primero es ubicar el intervalo mediano, o sea, donde están los valores del centro de los datos que tenemos. Dividimos los 60 datos entre 2 y obtuvimos que los valores centrales son el de la posición 30 y 31. Y luego busco dónde están usualmente esas posiciones en la frecuencia acumulada. Recordemos que, para la mediana, tengo que tener siempre frecuencia acumulada. Lo puedes calcular sumando las frecuencias absolutas, pero podrías confundirte. Por eso, mejor tener la frecuencia acumulada. En este cálculo se aplica una fórmula que se desprende de la geometría. Se observan dos triángulos semejantes, un triángulo pequeño amarillo y otro que equivale a una ampliación de ese amarillo y que sea marcado en verde. En el eje horizontal se tienen los valores de las variables, en este caso las edades, específicamente del intervalo mediano que tiene dos extremos, el menor a y el mayor b. Aquí también consideramos el intervalo matemático, ¿no? El cerrado en 24 y abierto en 30. Y en el eje vertical se consideran las frecuencias. Después se establece la proporción, comparando la división o razón entre los lados del triángulo amarillo y los del verde. Reemplazando los valores, se obtiene el valor que necesitamos. Vayamos diciendo los valores que intervienen en la fórmula. N es el número de datos, en este caso 60. A es extremo inferior del intervalo mediano, es decir, 24. B es el extremo mayor del intervalo mediano, que es 30. Luego tenemos las frecuencias acumuladas. F sub i es la frecuencia del intervalo mediano, o 36. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano, que es 25. Reemplazamos los valores en la fórmula y se obtiene que la mediana es aproximadamente 27 años. ¿Y cómo interpreto ese valor? Puedes decir que en la muestra el 50% de las personas tenían 27 años o más, o de 27 a 60 años. También podríamos decir que el 50% tenía 27 años o menos, o que el 50% tenía de 12 a 27 años. Con ese valor de la mediana y los intervalos, puedo saber cómo estuvieron las edades distribuidas en mi muestra. Exacto. Esos números te permiten ver y saber cómo es la muestra. Y solo con algunos números y no la totalidad de los datos. Esa es la fuerza de la medida de resumen. También tengo las medianas para el género femenino y masculino por separado.
Para el género masculino, la mediana es aproximadamente 29 años. Y para el género femenino, el valor de la mediana es aproximadamente 26 años. Con esos valores, ¿puedo decir que las personas de género femenino encuestadas eran como un grupo un poquito más jóvenes que los del género masculino? Es posible realizar esa inferencia observando los valores de la mediana. Creo que no nos falta ya nada de la ruta que se tenía trazada inicialmente. Tenemos la información en tablas y en gráficos. Hemos usado los dos tipos de información y además, en algunos casos, se tuvo que considerar la frecuencia acumulada. Estos primeros puntos están desarrollados y logrados, pero hay un tercer punto que nos falta. Hemos visto un poquito nomás. El cuarto punto sí lo hemos desarrollado bastante. Hemos leído las fórmulas, lo que significa cada parte y también hemos visto los cálculos y lo que significa. Veamos el tercer punto. Veamos el resumen de lo obtenido primero. Se deben elegir los valores que describen mejor la muestra. Estos valores pueden acompañar a una tabla, un gráfico o podrían ir solos. Podemos elegir un valor para la muestra en general. Descartemos valores y tenemos media 29 años, moda 16 y mediana 27. ¿Cuál no describe adecuadamente y por qué? Pienso que no es adecuado elegir la moda, porque describe solo una parte de la muestra y no por completo. De acuerdo. En la descripción general la podemos quitar. ¿Cuál elegimos entre media y mediana? ¡Oh, no! ¡Qué encrucijada! ¿Cuál elegir? ¿La media o la mediana? ¿La media o la mediana? Creo no poder vivir sin las dos. Ese es el dilema, profesor. ¡No! Jonathan, reacciona. Disculpe, quiero meterme a un taller de teatro y estoy practicando. Seguimos entonces. ¿La media o la mediana? Me parecen casi iguales. No sabría cuál elegir. La medida que seleccionemos va a describir bastante bien a la muestra, pero tal vez la deberíamos complementar con el rango de edades. Es decir, mencionar que las edades van de 12 a 60 años. Como los valores de la media y la mediana están bastante cercanos y no hay valores extremos aislados en ningún caso, se puede elegir cualquiera de ellos, ¿no? Sin embargo, si queremos destacar el tema de la concentración de datos, podemos elegir la mediana. Así se podrá decir que la muestra estaba formada por 60 personas, de 12 a 60 años, siendo la edad mediana de 27. Además, podría destacar en qué se parecen o diferencian ambos grupos, o sea, las personas de género masculino y femenino. La moda es 16 años. Ese valor es importante, en especial para las actividades físicas que veremos más adelante. Y luego, la media es mayor en las personas de género masculino que en las personas de género femenino. Podemos complementar entonces que para describir hemos usado, a nivel general, el valor de la mediana. A nivel de género masculino, valor de moda y valor de media. A nivel de género femenino, valor de moda y valor de media. La redacción completa sería: la muestra estuvo formada por 60 personas de 12 a 60 años, siendo la edad mediana 27. Esta muestra estuvo formada por un grupo de personas de género masculino que, en promedio, tenía 32 años, y por otro grupo de género femenino que en promedio tenía 27. A pesar de que ambos tenían una edad promedio distintas, coincidían en tener una moda de 16 años. Bien dicho. Veo que se han colocado los valores en un párrafo para describir cómo fue la muestra. Pero, en los trabajos en general, las medidas resumen pueden complementar la lectura del gráfico o de la tabla, y no se tiene que elegir una, sino que se pueden colocar todas para que el lector de la información tenga una visión más completa de lo que ocurre. Veamos las otras variables. Analicemos el caso de la variable actividades físicas, en base a 3 preguntas. ¿Qué variable es? ¿Qué medida resumen le corresponde? ¿Cuál es el valor de esa medida resumen? Es una variable cualitativa y solo se puede describir con la moda, que en este caso es hacer ejercicios, pues es la actividad que más se practica.
Y si vemos el desagregado por género, ¿cambian los valores? En este caso, también empleo la moda. Miremos la fila de abajo. Para el género masculino, la moda es ninguna actividad física, lo que indica que hace falta sensibilización para que se conozca la importancia del ejercicio físico. En el caso del género femenino, la moda es hacer ejercicios en casa. Y en cuanto al tipo de comida, ¿qué podemos decir? Es una variable cualitativa nominal y solo tiene moda. Y la comida usual de nuestros encuestados es arroz, papa, guiso y refresco. Con solo esas medidas podemos decir que hacen falta las ensaladas, las verduras y las frutas. Hay que comer más sano, gente. Finalmente, tenemos otra variable, las emociones. Veo que se han graficado en conjunto. ¿Qué tipo de variable es? Para cada emoción, los valores de la variable son nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Por lo que es una variable cualitativa que se puede ordenar. Entonces tiene moda y mediana. La moda la podemos identificar con la ayuda de la frecuencia mayor. En miedo, la barra más alta es la roja. Por lo tanto, la moda es a veces sienten miedo. En tristeza, la barra más alta es la roja. Por lo que la moda es a veces sienten tristeza. En alegría, la barra más alta es la amarilla. Por lo que la moda es con frecuencia sienten alegría. En molestia, por último, la moda vuelve a ser a veces sienten molestia. Eso es. Finalmente, vemos cómo se puede calcular la mediana para una de las emociones. El cálculo es similar. Se busca las posiciones del centro dividiendo la cantidad de datos entre 2 y allí hallamos que debemos ubicar esas posiciones. Como esta variable sí se puede ordenar, tiene frecuencia acumulada. ¿Qué más? Ubicamos el valor de esas posiciones y damos el valor de la mediana, que en este caso coincide con la moda, ¿verdad? 100%. Chicas y chicos en casa, creo que ahora sí hemos agotado todos los puntos de la ruta. Muchas gracias, profesor Emerson, por todas estas orientaciones. Gracias a ti y a todas y todos en casa, Jonathan. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, queridos estudiantes. Hoy hemos aprendido a representar datos con las medidas resumen, elegir la más adecuada o combinar varias para hacer una buena descripción. Hemos recordado además cómo calcularlas desde una tabla y desde la lectura de un gráfico. Ahora les toca a ustedes. Los invito a realizar el siguiente reto. Hallen las medidas resumen para los datos que han recolectado y organizado con su tabla de frecuencias. Ahora que ya sabes resumir datos, hazlo con la información propuesta, mostrando tus procedimientos.